Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31 y Romanos capítulo 4. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Entonces, con la fe eliminamos la ley de ningún modo. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Capítulo 4. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. David está de acuerdo con esto cuando dice que es afortunado el que Dios aprueba por la fe que tiene y no por lo que hace. Afortunados aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y les pasa por alto los pecados. Afortunado el que el Señor aprueba porque no le toma en cuenta sus pecados. Pero ¿es esta bendición solo los que tienen la circuncisión? ¿Acaso no es también para los que no la tienen? Recordemos que Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Qué significa esto? ¿Dios aprobó a Abraham antes o después de tener la circuncisión? Lo aprobó antes de tener la circuncisión. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. De hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, sino porque Dios los aprobó por su fe. No recibieron la promesa por obedecer la ley. Si así fuera, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor. Porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece, pero cuando no hay ley, no existe el delito. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla, no solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros, así está escrito: te he hecho Padre de muchas naciones. Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza creyó a Dios. Por esto fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios.
Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso, él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Amén. De la palabra del Señor está hablándonos acerca de lo que es la fe de Abraham. Cuando la palabra de Dios habla sobre Abraham, el Evangelio lo muestra a él como el padre de todos los que tienen fe. También es llamado el padre de la fe. O sea, en Abraham podemos encontrar nosotros bíblicamente un ejemplo de lo que es una persona con fe. Él tuvo fe y vamos a empezar a mirar por qué es considerado el padre de la fe, qué fue lo que pasó con Abraham, qué fue lo que él hizo, cuáles fueron las decisiones que él tomó, que hizo precisamente que Dios lo aprobara y que Dios se agradara de él. Hace 8 días habíamos estudiado el tema la culpabilidad del hombre, lo importante que es el reconocimiento de que hemos pecado, lo importante que es que nosotros nos sinceráramos con Dios y que nos presentáramos delante del tribunal de Dios para resolver nuestra situación legal ante el trono de Dios, que no nos podíamos quedar como ahí. Muchos que sabían que eran culpables, pero no resolvían su situación, y otros que ni siquiera reconocían que eran culpables. Pero hoy vamos a estudiar como la segunda parte. Una vez cuando una persona se acerca delante del trono del Señor y expone sus pecados y expone su condición, hay algo que nos permite a nosotros tener la aprobación de Dios. Ninguna persona podría encontrar en Dios la absolución de sus pecados. Ninguna persona en sus propias fuerzas podría obtener el indulto, podría obtener el perdón, si no fuera una acción soberana de Dios, de aprobarnos. Este tema se llama la aprobación, para los que están tomando apuntes. ¿Qué es la aprobación según lo que estuvimos leyendo ahorita en estos pasajes? La aprobación podríamos definirla como el acto voluntario y soberano de Dios al aceptarnos en su reino, pasando por alto nuestros pecados. O sea, que Él, sin estar obligado a hacerlo, de una manera voluntaria, de una manera soberana, a Dios le place pasar por alto nuestros pecados y nos acepta en su reino, nos recibe como sus hijos. Pasa por alto nuestros pecados, no tiene en cuenta nuestras transgresiones, no tiene en cuenta lo que fue nuestro pasado, y solamente nos acepta, nos aprueba por el hecho de creer en Jesucristo, en su Hijo, no por cumplir una ley. Acuérdense que todo lo que leímos ahorita estaba basado en que Abraham fue aprobado no por cumplir una ley, sino por creer, exacto, por la fe que él tuvo. Y esa fe fue la que llevó a Abraham a tomar decisiones. En la vida cristiana es fundamental nosotros tomar decisiones. Dios siempre está esperando que un cristiano, que una persona que dice amar a Dios y que quiere empezar una nueva vida, Dios está esperando que tome decisiones. Una de las decisiones más importantes para una persona, para comenzar el camino del Evangelio, una de las decisiones más importantes es comenzar a congregarse, comenzar a ser instruido, comenzar a recibir la instrucción de Dios, comenzar a este proceso de restauración, ¿cierto? Y hay muchas otras decisiones que las personas tienen que tomar. Cortar con relaciones que no le convienen, cortar con hábitos que ofenden al Señor, cortar con cosas que aún para su propio beneficio les perjudica, que aún en su propia persona les perjudica, y empezar a reorganizar su vida sobre la base de las decisiones. Y nosotros vemos en Abraham un hombre que todo el tiempo estuvo tomando decisiones, y decisiones radicales, no era cualquier cosa. Podemos entonces afirmar, podemos decir que creer, ¿qué es creer? Que creer en Jesucristo, el que cree en Jesucristo es aprobado por Dios. Pero es que creer va acompañado no solo de que usted diga que Jesús existe. Creer también va acompañado de un acto de obediencia. Ese acto de obediencia, explica la palabra en Santiago 2:19, dice:
¿tú crees que Dios existe? Los demonios también creen y tiemblan. O sea, si tú reconoces que Dios existe, no estás haciendo nada raro, porque Dios existe, y el que diga que no existe es porque está loco, porque no lo reconoce. Pero los demonios también creen en Dios. Los demonios creen en Dios, los demonios saben que Dios existe, mas no lo obedecen. De lo que nos hace a nosotros diferentes de los demonios, lo que nos diferencia a nosotros y lo que hace que nuestra fe sea válida para que venga la aprobación de Dios, es que nosotros, aparte de saber que Dios existe y reconocer que Dios existe, también tenemos que tomar una decisión. Tenemos que manifestar con nuestra obediencia que sí creemos en Jesucristo. Amén. Los demonios creen también que Dios existe, pero no lo obedecen. Nosotros, en cambio, lo obedecemos y tomamos decisiones. Ahora analicemos a la luz de la palabra la vida de Abraham. Yo creo que cuando le dicen a uno, la aprobación es por fe, tú tienes que creer para ser aprobado, y yo digo, no, yo quiero ser aprobada. Eso es parecido como cuando uno está estudiando en el colegio, los jovencitos que están acá, ustedes están en el colegio y ustedes se dan cuenta cuando aprueban un examen o cuando lo reprueban, ¿cierto? ¿Qué le determina a uno saber qué aprueba o qué no aprueba? La calificación que le asignen, ¿cierto? La nota que pone el profesor. En nuestra relación con Dios es similar. Dios es el que nos califica, Dios es el que determina si pasamos o no pasamos. Él nos aprueba o nos desaprueba. Y mirando en la vida de Abraham, yo puedo tener un ejemplo. ¿Cómo fue Abraham? ¿Por qué fue aprobado por Dios? ¿Y qué me hace falta a mí para poder llevar una vida así, una vida de fe? Entonces, ¿quién fue Abraham? Vamos a mirar. ¿Por qué fue llamado el padre de la fe? O el padre de los que tienen fe. Vamos a ir rápidamente todos, vamos a leer juntos este pasaje, Génesis 11. Del 31 al 32. Por favor, tomen allí este pasaje, búsquenlo ahí en la Biblia. Génesis 11 del 31 al 32. Y vamos a mirar a la luz de la Escritura, vamos a conocer más sobre la vida de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Cuál fue su origen familiar? O sea, ¿cómo fue que empezó todo? Porque todo lo que empezó acá fue maravilloso. Recordemos que después de que Dios creó los cielos y la tierra, estaba Adán y Eva, luego Caín y Abel. Caín mató a Abel, de Caín salió una generación perversa que pobló la tierra, que se entregaron a la inmundicia sexual y que la depravación alcanzó y llegó hasta los cielos, el clamor de la misma tierra por el pecado. Y dice la palabra que fue cuando Dios tomó la decisión de destruir la tierra con agua y vino el diluvio. Salvó la familia de Noé, porque Noé tuvo fe y creyó a Dios. Y nunca sabía ni qué era la lluvia porque nunca había llovido, pero Dios le dio las dimensiones del arca, construyó un arca, la puso en medio del patio, una locura, ¿cierto? Es como decir, no, es que aquí viene un océano y hacemos un arca aquí, diciendo, la pastora está como enloqueciéndose. Pero así le pasó a Noé, él hizo el arca, la puso allá, la tenía ahí en el patio de la casa, listo para arrancar cuando fuera el momento. Los animales, ¿qué? No, Dios se va a encargar de traerlos, Él los va a convocar. Y así fue como sucedió. Y cuando menos pensó, se acabó todo. Después, la familia de Noé, las generaciones que prosiguieron, se empezaron también a paganizar, empezaron a alejarse de Dios, empezaron a adorar ídolos, empezaron a adorar el sol, la luna, las estrellas, se empezaron a pervertir estas generaciones, hasta que Dios dijo, no, yo voy a presentarme a un hombre para hacer pacto con él. Cuando eso no existía el pueblo de Israel, la nación de Israel no existía, estaba solamente un hombre. Y les digo una cosa, no era un hombre lleno del Espíritu Santo, no era un hombre muy bueno, que mejor dicho, no. Abraham era un hombre pagano, Abraham era un hombre politeísta, adoraba a varios dioses, era un hombre que seguía las tradiciones religiosas de sus antepasados. Entonces era una persona como usted y como yo antes de conocer de Cristo. Era tan pagano como nosotros éramos paganos. Eso es lo que hace que esta historia de Abraham sea tan linda, tan fascinante, y que nos pueda a nosotros animar más para creer en el Señor. Génesis 11 del 31 al 32, por favor leámoslo todos ahí. Terach tomó a su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán,
su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y salieron de Ur de Babilonia hacia Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron a vivir allí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Les dice la palabra del Señor acerca de quién era la familia de Abraham. Habla que su padre, el papá de Abraham, se llamaba Terah. Terah, el tío, Abraham era tío de Lot, o sea que Abraham tenía un sobrino llamado Lot. También Abraham estaba casado con una mujer que en la palabra del Señor especifica que ella era estéril, llamada Sarai. ¿Dónde vivía Abraham? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. La ciudad de Ur era una ciudad que estaba ubicada al sur de Babilonia, o sea que la influencia religiosa de Abraham era la cultura babilonia. Resulta que en Babilonia el dios más importante de los babilonios, que eso lo estuvimos estudiando el año pasado, se llamaba Marduk, el dios de los babilonios. Marduk era el dios de los babilonios y aparte de eso tenían otros dioses. Entonces ellos eran usualmente dados a sacrificar en honor a su dios, sacrificaban animales, ese derramamiento de sangre, entregaban libaciones, adoraban a la naturaleza, a la fertilidad, etc. Entonces uno veía a un hombre que estaba totalmente ajeno de la vida de Dios. Él no conocía a Jehová, él no conocía al único Dios verdadero. Para él su Dios era Marduk y los otros dioses, como babilonio, como tradición babilónica, era su tradición familiar. Es algo similar como a lo que le puede pasar a uno, que cuando a uno le hablan de Jesús, a uno le hablan del Evangelio, uno está totalmente impregnado de las tradiciones religiosas, ¿cierto? La mayoría de personas venimos del catolicismo romano, del catolicismo romano, que es una tendencia religiosa politeísta, o sea, de creer en varios dioses, a los que se llama santos, a los que se les prende velas, a los que se le tienen monumentos, estatuas con las cuales las personas hablan y se arrodillan, o sea, todo eso lo hacíamos nosotros. Nosotros también creíamos en esas mezclas paganas de que tener amuleto, como tener una cruz de madera detrás de una puerta, en la cruz de mayo, y también hacíamos una mezcla de algunos conceptos de la Biblia con algunos conceptos paganos de superstición y de todo esto. Entonces, nosotros éramos como Abraham, definitivamente. También practicábamos el paganismo. Dice entonces aquí la Escritura que Abraham estaba en su paganismo como cualquiera de nosotros y de repente Dios se manifestó a él. Génesis 12 del 1 al 9. Miren esta declaración tan poderosa que Dios hace y cómo Dios le habla a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos, lo que había conseguido en Harán. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquén y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa al oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y adoró el nombre del Señor. Betel estaba al occidente y ahí estaba al oriente. Después de esto Abraham viajó hacia Negev, avanzando por etapas. Si nosotros vamos a analizar como seres humanos guiados por el razonamiento, o sea, como hombres naturales, la vida de Abraham fue una total locura. Un hombre de 75 años, una anciana, que tenía una esposa estéril, y entonces Dios le dice, voy a hacer tu descendencia muy numerosa,
vas a tener muchos descendientes, voy a hacer de ti una gran nación. Un hombre de 75 años con una mujer estéril, también anciana como él, ¿cierto? Ustedes saben lo que dicen los médicos, que una mujer después de los 35, 40, ya hay un gran riesgo y que ya no puede tener hijos y que ya, ¿cierto? Sabemos eso. Ahora, creo que fue como a los 90 que Sara tuvo a Isaac, a los 90 años. ¿Será que hay algo que es imposible para Dios? No. Para Él no hay nada imposible. Pero mire que la vida de Abraham es una completa aventura y fue una completa locura ante los ojos de la gente natural. ¿Por qué? Porque Dios le dice entonces a él: sal de tu tierra y tu parentela. Abraham era así, de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, y él era de una familia muy pagana, pero Abraham con su padre tenía una herencia, él tenía su heredad, él tenía su territorio, él tenía sus posesiones. O sea, Abraham no era pobre, Abraham era un hombre que tenía muchos bienes materiales y tenía una herencia muy grande. ¿Y sabe qué le dice Dios a este hombre? A un viejito de 75 años le dice: renuncia a toda tu herencia y deja tu familia y sal de allí. Eso es una locura, ¿cierto? Porque mucha gente dice: no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a dejar mi herencia? Ahorita yo que estoy ya tan viejito, ¿cómo voy a dejar de aprovechar la herencia de mis padres? ¿Cómo así que voy a ir? ¿Y para dónde me voy? Es que yo no sé ni siquiera de dónde sale esa voz, porque él solamente escuchaba una voz, él no sabía ni de dónde salía esa voz. Entonces mire que fue toda una aventura y fue una locura para muchas personas. Él se movió solo por escuchar una voz, abandonó su tradición familiar. ¿Sabe también qué significaba? Sal de tu tierra y tu parentela, corta con las tradiciones religiosas de tu familia. Dios le dice: yo soy el verdadero Dios. En todas las naciones del mundo se adoran a diferentes dioses. Ya nosotros habíamos estudiado cuál fue el origen del paganismo. Habíamos estudiado cómo los ángeles que estaban con Dios, la tercera parte de sus ángeles se rebelaron. Ellos fueron arrojados del cielo por Miguel y sus ángeles, como dice en Judas capítulo 12. Y también dice la Escritura que estos ángeles que se rebelaron, luego entonces vinieron a la tierra para pervertir al hombre. Una vez que Satanás hizo que Adán fuera la puerta para que el pecado entrara en la humanidad, los ángeles se replegaron, estos ángeles caídos se replegaron por toda la tierra y empezaron a manifestarse a la gente a través de señales, de milagros y prodigios. Se comenzaron a manifestar a las personas y a hacer milagros. La gente entonces empezó a adorarlos a ellos como dioses y empezaron a manifestarse al mundo. De ahí en adelante se empezaron a levantar las diferentes culturas, y detrás de la cultura usted sabe que hay una religión, hay un sistema de culto, y por eso vemos en el mundo diferentes sistemas de culto, ¿cierto? Los sistemas culturales y religiosos, como en la China, como en México, en Asia, el budismo, bueno, en todos los países. Entonces en ese mismo repliegue religioso, donde se comenzaron a adorar a diferentes dioses, la gente creía en varios dioses. Pero entonces Abraham, que creía en varios dioses, se le presenta uno diferente a los que con los que él se relacionaba, otro Dios distinto. Dice: yo soy Jehová. Ah, tú eres otro Dios. Entonces ya me imagino que Abraham le quería ¿cómo se dice? Construir una estatua a Jehová, o sea, y otro culto y otro altarcito ya para Jehová dentro de todos los dioses que tenía Abraham. Pero Jehová le dice algo a Abraham que le hace cambiar toda su estructura religiosa y le dice: no, un momentico, yo no soy uno de los dioses, yo no soy uno de los tantos, yo solo soy el único Dios, yo soy el único Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Y empezó a manifestarse Dios a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Entonces él también le estaba diciendo: renuncia al sistema de culto que tú conocías, renuncia al sistema de culto que tus padres te habían inculcado desde niño. Tienes que cortar con todas las tradiciones religiosas, con la manera como tú pensabas que la gente se debía relacionar con Dios, porque yo te enseño una manera distinta. Sal de ahí porque yo te voy a enseñar. Y fue tan fuerte y tan poderoso ese conocimiento que Dios le manifestó a Abraham, que dice la Escritura que él, desde el momento en que salió de su tierra y su parentela, dice que empezó a levantarle altares, no a Marduk ni a otros dioses babilonios, sino ¿a quién? A Jehová.
Y ahí dice en varias ocasiones, como lo alcanzamos a leer, dice, y le levantó altar a Jehová. Estuvo en tal parte, le levantó altar a Jehová. Estuvo en tal parte, le levantó altar a Jehová. Luego pasó a tal parte, le levantó altar a Jehová. Entonces uno que mira, un hombre que ya solamente tomó la decisión de pactar y adorar al único Dios verdadero. Abraham pasó del politeísmo para adorar a un solo Dios. Politeísmo es adorar a varios dioses. El catolicismo romano es politeísta, porque en el catolicismo romano tú miras en los templos y hay diferentes esculturas y estatuas de lo que ellos llaman santos, y entonces tú te diriges según el tipo de necesidad, te diriges a determinado santo o a determinada virgen, ¿no? Que la Virgen del Carmen, la Virgen de los Conductores, que la Virgen del no sé qué, y etcétera, etcétera. Pero Dios en la palabra nos enseña que no hay varios dioses, ni que hay un Dios o un ídolo para cada necesidad. El Dios que conocemos en la Biblia, el Dios que se manifiesta en la palabra del Señor, es un Dios único. Y entonces Él se levanta y dice, creo que en Deuteronomio 6 dice, oye Israel, vuestro Señor, solo Dios uno es, solo hay un Dios. ¿Por qué? Porque la gente adoraba a muchos dioses y dice, no, yo soy el único Dios verdadero. Abraham inmediatamente entendió eso, entonces él cortó con ese politeísmo, él dejó el paganismo, él dejó definitivamente toda su tradición. Cuando uno viene a los caminos de Dios, uno tiene que dejar su tradición, no solo de catolicismo romano, hay personas que vienen de unas influencias muy grandes de espiritismo, influencias hasta de brujería, hasta de culturas africanas, de culturas celtas en Europa, vienen de muchas tradiciones, ¿sí? No necesariamente catolicismo, de pronto budistas, gente de hindú, etcétera. Tienen que cortar con todo eso para adorar al único Dios verdadero, amén. Eso implica adorar al único Dios verdadero. Entonces, el llamado de Abraham, ¿en qué se manifestó la fe de Abraham? En que él se movió solo por escuchar una voz. En eso se manifestó. Él escuchó solo una voz que le dijo sal y inmediatamente salió. Dios se le reveló, Dios le hizo entender cómo debía adorar a Dios y acercarse a Él. Renunció a su tradición familiar. Él nunca más volvió a saber de su padre. Él no volvió a relacionarse con su familia. Porque muchas veces, hermanos, los arraigos familiares han sido tan fuertes que hay personas que para no perder el contacto con un pariente, con un familiar o con alguien, prefieren seguir paganizados y seguir agradando a la familia. Entonces Abraham aquí nos enseña que él dejó todo para seguir a Dios. Él dejó su identidad. Abraham de Ur de los Caldeos, no, ya se llamaba, no era Abraham, porque se llamaba Abraham. ¿Sabe por qué? Y me parece tan espectacular cómo Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham le cambió el nombre y a Sarai también. Abraham, Dios le cambió el nombre y le llamó Abraham, y a Sarai la llamó Sara. El cambio de nombre significa también cambio de identidad. Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, cuando tú te entregas en tu corazón al Señor, Él empieza a cambiar tu identidad. Ejemplo, no es cuestión de este tema, no es el tema que vamos a tratar, pero haciendo ahí un paréntesis les quiero aclarar. Por eso, Simón, el pescador, Simón significa de doble ánimo, y Simón, Dios le cambió el nombre y le puso Pedro. Saulo, llegó el Señor y le cambió el nombre y le puso Pablo. Y así sucesivamente hubo muchas personas en la palabra del Señor a las cuales Dios le cambió el nombre. El mismo Jacob, el hijo de Isaac, se llamaba Jacob, que significaba del hebreo astuto, ventajoso, y le cambió el nombre y le puso Israel. O sea, Israel y Jacob son la misma persona, solo que Dios le cambió el nombre. Entonces, ese cambio de nombre de llamarse Abraham a llamarse Abraham es la evidencia de que también le cambió la identidad. Alguno de ustedes en sus arraigos familiares, uno de ustedes se caracterizaba de pronto por ser una persona iracunda y vengativa, otro por ser de pronto una persona muy dada a la inmundicia sexual, muy sinvergüenza, otro por ser muy perezoso, otro por ser una persona codiciosa de ganancias deshonestas, otro se caracterizaba por ser una persona tramposa, mentirosa. ¿Qué hace Dios cuando tú vienes a los pies de Cristo? Cuando tú atiendes esa voz, ese llamado,
esa voz audible o esa voz que se manifiesta en la palabra, y tú simplemente dejas tu identidad, tú dejas quién eres para recibir la identidad que Dios te da. No hay ninguna persona que verdaderamente se mueva por fe y se entregue a Jesucristo y que no le haya cambiado Dios la identidad. A mí Dios me cambió la identidad, yo no soy la misma persona que antes. Y eso lo puede testificar mi mamá, mi familia, yo no soy la misma de antes. Entonces lo que hace el Señor es que te cambia la identidad. La persona que tú eres ahora cuando viniste a los pies de Cristo, ya luego no vas a ser el mismo. Repite conmigo, Dios nos cambia la identidad. Además, porque tú cuando vienes a los pies de Cristo, Él te alinea inmediatamente con sus planes, los que tenías de antes de la fundación del mundo, que tú por tu familia y por el pecado, tú te habías desviado de esos planes. Ahora lo que hace Dios es como retomar. Dice, bueno, listo, ya usted otra vez entendió, entonces véngalo en camino, estos son los planes míos. Usted andaba según sus planes, pero estos son los míos. Al alinearte a los planes de Dios, entonces Él comienza a darte una nueva identidad. En cada etapa del viaje de Abraham me llama mucho la atención que él levantaba una adoración a Dios, él levantaba altar al Señor, no levantaba altar a Marduk y a Jehová, no, solo a Jehová, solo a Él, el único Dios. ¿Eso qué nos muestra a nosotros? ¿Qué nos enseña Abraham con esto? Que cuando hay una persona de fe, es una persona que fácilmente puede cortar con toda su tradición religiosa. Es una persona que no tiene problema de que si hacía el rosario todos los domingos a las 5 de la tarde, ya no lo hace, ya se pone a leer la palabra de Dios, se pone a orar, ya no reza, sino que ora. Amén. Entonces eso nos muestra también que cambia sus costumbres y su forma de culto. Otra de las cosas que nos enseña Abraham es ser padre de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 11. Recordemos que ya lo habíamos leído, pero volvámoslo a leer. 4:11. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. Entonces, mire, por eso fue llamado el padre de la fe o el padre de todos los que tienen fe. Padre significa alguien que tiene autoridad en algo también, se le llama padre. En San Juan 8:44 Jesús dice, Satanás es padre de mentira, porque cuando se trata del tema de la mentira, él es el experto, él es el especialista. Entonces, padre también se le llama a alguien que es autoridad en algo, que es una autoridad, que es alguien que es experto en algo. Satanás era padre de mentira, Abraham fue llamado padre de la fe. ¿Qué significa eso? Que después de Jesús, que es el autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús fue el autor y el consumador, pero Abraham fue el padre de la fe. O sea, Abraham fue el ejemplo que puso el Señor, el mismo Señor puso a Abraham como ejemplo para todos aquellos que quieren vivir como una persona de fe. ¿Usted quiere saber cómo vive alguien de fe? Lea la vida de Abraham y se va a dar cuenta que eso fue una locura, que eso ante los ojos del hombre natural era un viejito loco, un viejito de los 75 años que salió de su casa, dejó su herencia, escuchaba solamente una voz y se movía simplemente, iba para donde Dios le decía, contra toda lógica. Revisemos lo que dice Romanos 4 del 17 al 22. Eso fue una locura ante los ojos del mundo. Mire por qué fue llamado el padre de la fe. Primero que todo, dice ahí la escritura que contra toda lógica. Contra toda lógica. ¿Qué es contra toda lógica? Les voy a explicar qué es contra toda lógica. Un anciano de 75 años con una viejita estéril y Dios le dice que le va a dar una gran descendencia. Eso es ¿cierto? Eso es estar uno loco, pues. Tiene que ser que estaba loco ante los ojos del mundo. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible y que Abraham simplemente obedeció. Pero una persona que no sea creyente, un filósofo, un ateo, dice, eso fue una locura. Ese viejito le lavaron el cerebro, lo enredaron y quién sabe para dónde se lo llevaron, ¿cierto? Entonces, nadie tuvo fe como él, definitivamente. Por encima del transcurso del tiempo, él no solamente le creyó a lo que Dios dijo, sino que aunque pasaran los años, él seguía esperando.
sea, es más tenaz, porque a usted Dios le puede decir, Dios a usted le puede decir algo hoy y usted mañana lo ve cumplido, muy fácil. Ay, no, tan fácil que es creer. Pero si Dios a usted le dice algo hoy, él tenía 75 y él tuvo su hijito muchos años después. Imagínese, entonces tuvo que esperar 20 o más de 20 años. Usted sabe lo que es un viejito de 75, que le dicen, Dios le promete que va a tener un hijo y espera más de 20 años el cumplimiento de eso. Yo creo que otra persona no hubiera esperado, ¿cierto? No hubiera esperado. Más bien hubiera ido hoy en día lo que llaman el Instituto de Bienestar Familiar a adoptar un peladito, porque imagine cómo después de 20 años y ya tenía 100 años, ¿cierto? Entonces nada que ver ahí. Las presiones alrededor, que había gente que estaba con él, personas que decían, Abraham, ¿para dónde es que vamos a ir? Y un momento dice la Escritura que el mismo sobrino Lot tuvo dificultades con los pastores de Abraham, que por la tierra, que por el agua, que mire, que es que somos muchos. Entonces Abraham estaba pasando dificultad porque Abraham quería mucho a Lot y no se quería desprender de Lot. Pero Lot para Abraham era un tropiezo, porque Lot no tenía la fe de Abraham. Entonces Lot era el que lo presionaba a él. No, tenemos que seguir para tal parte. No, pero ¿qué nos vamos a quedar aquí? Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación de que Dios a ustedes les promete algo y ustedes toman la decisión de esperar, pero aparece el pariente, aparece un familiar o alguien cercano y empieza a azuzar y empieza a poner en duda lo que Dios le dijo y empieza a hacerle tambalear la fe a usted. Por alguna manera empieza a decirle a usted, no, pero es que usted, de pronto usted le entendió mal a Dios, de pronto usted se equivocó. O de pronto otros que no creen en Dios dicen, oigan, a este cómo está enloqueciendo, ya le lavaron el cerebro allá en esa iglesia, ya usted lo que está es deschavetado. Entonces no faltan las presiones. Abraham tuvo que soportar esas presiones. Él confió, él creyó, y les digo una cosa, dice la palabra que Abraham no fue aprobado por la ley. ¿Ustedes sabían eso? ¿Saben por qué Abraham no fue aprobado por la ley? Porque es que primero fue Abraham antes que la ley. ¿Cómo les parece? Hay una discusión muy grande en algunos sectores religiosos, como el judaísmo, los que son apegados a la ley y que no creen que Jesús es el Mesías. Y hay muchas doctrinas, muchas corrientes doctrinales, como los testigos de Jehová, los adventistas. Hay muchas corrientes doctrinales que son que la ley, cumplir la ley, ¿cierto? Les voy a explicar algo que les va a quitar a ustedes esa confusión, si tenemos que cumplir la ley o no cumplimos la ley. Abraham fue aprobado por su fe, ¿sí o no? La palabra dice, fue aprobado por su fe, no por las obras de una ley. Cuando Abraham, en su relación con Dios, dice la Escritura, que Abraham diezmaba. Siempre relacionan el diezmo como cumplimiento de la ley de Moisés, y algunas personas dicen hoy en día que como el diezmo hace parte de la ley de Moisés, entonces que ya no es necesario diezmar. Pero les tengo la noticia, el diezmo no era de la ley, porque Abraham diezmaba antes de la ley. Abraham fue antepasado de Moisés. Dios le manifestó la ley a Moisés, y acuérdense ustedes que después de Abraham fue Isaac, luego fue Jacob, que le cambiaron el nombre por Israel, Dios le cambió el nombre. Israel tuvo a Leví, y después de Leví, un descendiente de Leví fue Moisés, de la familia de Leví. Estamos hablando de 4 generaciones. Entonces, 4 generaciones antes de que en la ley de Moisés se establecieran los mandamientos y se establecieran muchas cosas, como guardar el sábado, la circuncisión, muchas otras cosas de la ley de Moisés. Antes de eso, mucho antes, Abraham ya había sido aprobado. ¿Qué quiere decir? De que Dios no aprueba por el cumplimiento de una ley. Nunca lo hizo. Dios siempre había establecido la fe como la base para aprobarnos a nosotros, los seres humanos. Siempre fue a través de la fe. Entonces, Abraham diezmaba, Abraham creyó, inclusive antes de circuncidar a su hijo, porque tampoco la circuncisión era una garantía de que tuviera fe. Él primero creyó y fue aprobado. La circuncisión simplemente fue un acto como de demostración de la fe. Creyó antes de que el día sábado se estableciera como día de reposo para los judíos del Antiguo Testamento.
Su fe no estuvo sujeta a una ley y por eso fue aprobado. Abraham fue aprobado por Dios por su fe. Amén. Eso fue lo que permitió que Abraham fuera aprobado. Ahora, pensando nosotros, bueno, nosotros queremos ser aprobados por Dios. Nosotros queremos seguir siendo aprobados por Dios. Una de las cosas más importantes es uno sentirse aprobado, ¿cierto? Sentir que le agrada a Dios, sentir que Él se complace en nosotros y sentir que Él nos acepta. Él nos acepta como sus hijos. Y eso es uno de los deseos de todos los cristianos, de saber que Dios nos aprueba, que Dios nos ama y que Dios nos acepta y que le agradamos a Él con nuestras acciones y nuestras cosas. ¿Cómo es la mejor manera de nosotros ser aprobados? La palabra nos está enseñando a través de la vida de Abraham que es por medio de la fe. Amén. Es por medio de la fe como somos aprobados. Abraham no fue aprobado por una ley, aunque en su tiempo, recuerden, ni siquiera estaba la ley de Moisés. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. A las personas nuevas que están acá les voy a explicar esto. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno se llamó Esaú y el otro ¿cómo? Jacob. Sí. Jacob, Dios le cambió el nombre y le llamó Israel. Israel tuvo 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos hubo un hijo que fue a través de él que se desarrolló todo el linaje de sacerdotes y de levitas. Ese hijo se llamó Leví. Resulta que de esa descendencia de Leví, más adelante, hubo un hombre que era levita, o sea, descendiente de Leví, que fue padre de Moisés. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 3, por allá está explicado esto, Éxodo 3, Éxodo 4. Entonces, Moisés era descendiente de Leví. Entonces, miren, Abraham y Moisés estaba por allá adelante, 4 o 5 generaciones después. Entonces, nosotros no podemos decir que Abraham fue aprobado por la ley de Moisés, por cumplir la ley. No puede. O sea, les digo, cronológicamente, históricamente era imposible que fuera aprobado por una ley que ni siquiera en ese momento había sido manifestada por Dios. No había sido manifestada por Dios. Entonces, cuando una persona viene donde ustedes y los juzga que porque ustedes no viven según la ley, los juzga que porque ustedes no guardan el sábado, los juzga que porque ustedes esto, aquello, ustedes les dicen, qué pena, pero es que Abraham fue aprobado por la fe, no por cumplir una ley. La palabra de Dios dice que todo el que tiene fe en Jesucristo es llamado hijo de Abraham, descendiente del pueblo santo, ¿sí o no? Somos también llamados hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Somos llamados hijos de Abraham y entramos a ser partícipes de las bendiciones y de la herencia que Dios le prometió a Abraham. Entonces, ¿usted es hijo de Abraham o de Moisés? Si es hijo de Moisés, entonces ahí sí podemos de pronto contemplar la discusión de que tiene que cumplir la ley. Pero si usted es hijo de Abraham, entonces usted se hace partícipe de la herencia de los cielos, no por cumplir una ley, sino por la ¿qué? Por la fe. Eso quedó claro, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a orar al Señor por esta palabra, darle gracias al Señor porque su aprobación es por causa de nuestra fe. Y les digo una cosa, Dios a nosotros nos ha llamado, nos ha hablado, todos nosotros hemos vivido un llamamiento muy parecido al de Abraham. Tenemos que cortar, y las personas que están aquí deben tener en cuenta, tenemos que cortar con los arraigos familiares, con las tradiciones religiosas que nos afectaban, tenemos que cortar con todo, aún con las cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Porque la palabra del Señor dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, el que robaba ya no robe más, sino que haga lo que es provechoso con sus manos para compartir con el necesitado. Estamos hablando que Dios le cambia el corazón a un ladrón, a una persona sinvergüenza vividora y lo convierte antes en un empresario, lo convierte antes en un hombre que va a sembrar en otros, en vez de quitarle el dinero a otro, antes es transformada su mente. Lo que hace el Señor es renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar y así cambia también nuestra manera de vivir. Entonces este va a ser el motivo de oración en este momento. Cierren ahí sus ojitos y vamos a orar al Señor.
Señor, creemos firmemente que tú tienes el poder para transformar el corazón del hombre, Señor. En tus manos ponemos, bendito Señor, nuestras vidas, conscientes de que solo tú puedes cambiar el corazón del hombre, Señor. En el nombre de Jesús ponemos delante de Romanos 3, del 21 al 31 y Romanos 4. Y no digo que el tema es la